Desde hace mucho tiempo, las grandes obras del mundo han sido una fuente inagotable de historias cargadas de misterio. El imponente conjunto de las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China o incluso construcciones legendarias como la ciudad de Atlántida se han convertido en objeto de fascinación para millones de personas. Se suele pensar que solo esas estructuras antiguas, con siglos de historia a sus espaldas, están envueltas en un halo de misterio y guardan secretos aún por desvelar. Sin embargo, incluso en pleno siglo XXI, en lugares modernos y avanzados, la gente sigue susurrando sobre enigmas difíciles de explicar. Ese lugar, en este caso, es el Aeropuerto Internacional de Denver, el aeropuerto más grande de Estados Unidos. ¿Por qué un aeropuerto puede atraer tanta atención? ¿Es posible que un espacio con una arquitectura vanguardista oculte algo que todavía no ha salido a la luz? Esas preguntas despiertan nuestra curiosidad y nos invitan a preguntarnos qué está ocurriendo realmente en el Aeropuerto Internacional de Denver. En los próximos minutos, serás testigo de hechos que casi nadie conoce. En este vídeo, nos hacemos una pregunta clara: ¿qué se está ocultando en el Aeropuerto Internacional de Denver? El Aeropuerto Internacional de Denver es una de las infraestructuras más importantes y emblemáticas de todo el sistema de transporte aéreo mundial. Situado al noreste de la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, no solo es el principal centro de operaciones aéreas del oeste de Estados Unidos, sino que además conecta numerosas rutas internacionales. Con una superficie de más de 33.500 acres, es decir, más de 136 kilómetros cuadrados, es el aeropuerto más grande del país y el segundo del mundo en extensión, solo por detrás del Aeropuerto Internacional King Fahd, en Arabia Saudí. La construcción se inauguró oficialmente el 28 de febrero de 1995 y sustituyó al antiguo Aeropuerto Internacional de Stapleton, que se había quedado obsoleto y ya no podía atender el creciente volumen de pasajeros. El proyecto del Aeropuerto Internacional de Denver se puso en marcha a finales de la década de 1980, con la intención de crear un aeropuerto moderno, capaz de responder a las necesidades aéreas del futuro. Aunque las obras se alargaron más de lo previsto, el aeropuerto acabó convirtiéndose en uno de los más avanzados del mundo en términos de arquitectura y procesos operativos. El elemento más llamativo es la terminal principal, conocida como Jeppesen Terminal, con un techo de lona blanca que forma una serie de picos que recuerdan a las montañas rocosas, símbolo de Colorado. Este techo permite aprovechar la luz natural y, al mismo tiempo, genera una sensación de amplitud y espacio abierto en toda la zona de llegadas y salidas. Además, el aeropuerto cuenta con 3 pistas paralelas y otras 3 dispuestas de forma perpendicular, lo que optimiza los despegues y aterrizajes prácticamente en cualquier condición meteorológica. Las áreas de facturación, control de seguridad y recogida de equipaje están organizadas de manera lógica y eficiente, lo que garantiza comodidad y ahorro de tiempo para los pasajeros. Gracias a un sistema de seguridad de última generación, el aeropuerto mantiene un nivel muy elevado de protección sin sacrificar la rapidez en el tránsito de los viajeros. Denver también alberga numerosas tiendas, restaurantes, cafeterías y servicios de ocio que cubren las necesidades más variadas durante las esperas. Hay wifi gratuito, espacios de trabajo flexibles y múltiples zonas de descanso, lo que convierte a Denver en un aeropuerto especialmente agradable para el viajero. El Aeropuerto Internacional de Denver no solo es enorme. También es conocido por la incorporación constante de tecnologías punteras. En sus instalaciones se invierte de forma continuada en mejorar los sistemas de seguridad, el control del tráfico aéreo y los servicios que se ofrecen al pasajero. Uno de los elementos más destacados es la presencia de controles automáticos y sistemas de identificación biométrica, que reducen las colas y aumentan el nivel de seguridad. El aeropuerto apuesta también por tecnologías de ahorro energético y por medidas respetuosas con el medio ambiente, como campos solares y soluciones de reciclaje eficientes. Muchos de los servicios están pensados para ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y no suponen un coste añadido. Hay wifi gratuito, zonas de trabajo silenciosas, gimnasio e incluso áreas habilitadas para dormir, destinadas a quienes tienen que esperar muchas horas entre vuelo y vuelo. La red de transporte interno incluye un tren automático que conecta las terminales y permite desplazarse de forma rápida y sencilla por todo el aeropuerto. Hasta el año 2019,
El Aeropuerto Internacional de Denver llegaba a recibir más de 69 millones de pasajeros al año, con más de 215 destinos nacionales e internacionales. No solo cubre la demanda de vuelos internos, sino que actúa como puerta de enlace clave entre Norteamérica, Europa y Asia. Grandes aerolíneas como United, Frontier o Southwest operan de manera intensiva en este aeropuerto. Gracias a su ubicación estratégica, Denver se ha convertido en un punto de conexión ideal tanto para pasajeros nacionales como internacionales. Las rutas directas desde Denver a ciudades como Londres, Frankfurt, Tokio o Ciudad de México consolidan su papel como uno de los centros de aviación internacional más importantes del mundo. El Aeropuerto Internacional de Denver no ha dejado de crecer y renovarse para hacer frente al aumento continuo de la demanda de pasajeros y a las exigencias de la industria aérea. En los últimos años se han desarrollado proyectos de ampliación de gran calado, mejora de terminales, extensión de pistas y refuerzo de los servicios y comodidades para los usuarios. La visión a largo plazo es convertirlo en uno de los aeropuertos más modernos del planeta, capaz de atender a cientos de millones de pasajeros cada año. Por su ubicación estratégica, su diseño llamativo, su tecnología avanzada y su expansión constante, el Aeropuerto Internacional de Denver se ha consolidado como un símbolo del progreso y la innovación en la aviación estadounidense. Podemos afirmar, por tanto, que Denver es una obra monumental y esencial dentro del sistema aéreo mundial. Su papel en la industria es incuestionable y todo indica que mantendrá esa posición en los años venideros. Sin embargo, detrás de ese brillo moderno, de su tamaño colosal y de la enorme inversión que lo sostiene, el aeropuerto de Denver oculta múltiples elementos extraños y enigmáticos. Desde los primeros días de funcionamiento, este lugar se convirtió en el centro de rumores sobre cosas ocultas, supuestamente imposibles de explicar. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué han envuelto al aeropuerto de Denver en un halo de misterio y teorías de la conspiración? Imagina que eres un turista que recorre Estados Unidos y que, en algún momento, tu ruta te lleva hasta este aeropuerto. Para acceder a las instalaciones y realizar todos los trámites necesarios, tendrás que recorrer la Peña Boulevard y entrar por la puerta principal. Nada más llegar, verás algo que captura tu atención de inmediato, un enorme caballo azul. Una figura gigantesca, imposible de pasar por alto. Es Lucifer, conocido también simplemente como Mustang. La escultura fue creada por Luis Jiménez, un reconocido escultor estadounidense de origen mexicano. La obra forma parte de un proyecto de arte público promovido por el aeropuerto en la década de 1990. El nombre Mustang hace referencia al caballo salvaje del oeste norteamericano. Representa fuerza, energía e independencia. Mide unos 9,8 metros de altura, pesa alrededor de 4.100 kilos y está construida en fibra de vidrio, lo que le confiere un aspecto robusto y poderoso. Toda la figura está pintada de un azul intenso y sus ojos, de color rojo, brillan de forma inquietante. Por la noche, unos focos LED iluminan esos ojos, acentuando todavía más el carácter perturbador de la escultura. Aunque la intención artística de la pieza es profunda y simbólica, Lucifer se convirtió desde el principio en objeto de polémica. La primera gran historia oscura asociada a la escultura es la muerte trágica de su creador. En 2006, Jiménez trabajaba en su taller montando la parte final de Mustang. De pronto, ocurrió un accidente, la cabeza del caballo se desprendió de la grúa y cayó sobre él. El impacto le causó heridas gravísimas en una pierna. Perdió mucha sangre y murió en el hospital. Falleció sin llegar a ver terminada la que sería su obra más famosa. Esa muerte alimentó todo tipo de teorías extrañas y conspirativas. La conexión directa entre el artista, su escultura y el propio aeropuerto llevó a muchos a pensar que la obra estaba maldita o que arrastraba una desgracia consigo. Tras el accidente, algunas personas comenzaron a fijarse en el nombre de la figura. Lucifer, una mezcla de las palabras Blue y Lucifer. Un caballo azul vinculado al nombre del ángel caído. Cualquier referencia a Lucifer, símbolo de orgullo y rebeldía contra lo divino, tiende a asociarse con algo oscuro o negativo. Si observas con atención, el rostro del caballo resulta especialmente inquietante. Los músculos parecen tensos, la expresión transmite rabia y muchos viajeros reconocen que sienten una incomodidad difícil de explicar al contemplarlo.
Al atardecer o por la noche, con los ojos rojos encendidos, la sensación se vuelve aún más siniestra. Pero el misterio de Mustang no acaba ahí. Precisamente por su aspecto agresivo y por la atmósfera inquietante que genera, muchos lo han relacionado con los 4 jinetes del Apocalipsis descritos en la Biblia. Según ese relato, hay un jinete blanco, asociado a la conquista o a la enfermedad, un jinete rojo, símbolo de la guerra, un jinete negro, vinculado al hambre, y un jinete pálido o verdoso, representación de la muerte. Lucifer, por su color y por su presencia amenazadora, recuerda al caballo del 4º jinete. Su tono azul, frío y poco natural, puede evocar el aspecto de un cuerpo sin vida o de un mundo en decadencia. Sus ojos rojos, iluminados en la oscuridad, refuerzan todavía más la sensación de peligro. La poderosa carga simbólica de Lucifer, unida a otros elementos presentes en el aeropuerto, ha hecho que Denver sea considerado por muchos como uno de los lugares más extraños y misteriosos del planeta. Sin embargo, todas estas interpretaciones siguen siendo relatos sin base científica ni pruebas concluyentes. Aún así, no se puede negar que contribuyen a envolver al Aeropuerto Internacional de Denver en un aura de misterio. Y por supuesto, Mustang no es el único enigma que encontramos en este lugar. En la zona este de la terminal hay una placa de piedra que ha llamado la atención de multitud de visitantes. Se trata de una especie de lápida, con una inscripción que ha alimentado todo tipo de sospechas. New World Airport Commission, algo así como Comisión del Nuevo Mundo del Aeropuerto. Está tallada en granito y destaca cerca de uno de los accesos principales. La pregunta aparece casi de inmediato. ¿Qué es esa supuesta comisión? No hay registros claros sobre su origen ni pruebas sólidas de que una organización con ese nombre haya llegado a funcionar de forma oficial. Ese vacío de información ha disparado las conjeturas sobre el propósito real de la placa. Además del nombre, hay otro detalle que intriga a quienes están familiarizados con el mundo de las sociedades secretas. Si vuelves a mirar la piedra con detenimiento, verás un símbolo muy reconocible. Es el emblema de la masonería, la llamada fraternidad que agrupa a figuras influyentes de todo el mundo. La presencia de ese símbolo en el aeropuerto lleva a muchos a defender la idea de que la construcción habría sido financiada o supervisada por masones. Quienes creen en esta teoría se preguntan por qué el aeropuerto tardó tanto en completarse y por qué fue tan caro. La realidad es que el proyecto estuvo marcado por problemas de presupuesto y retrasos, hasta el punto de convertirse en un asunto de debate público. Cuando se anunció la construcción, a finales de los años 80, el coste previsto rondaba los $2.000 millones. Sin embargo, a medida que avanzaban las obras, la cifra no dejó de aumentar y superó con creces el presupuesto inicial. Cuando por fin se dio por concluido, el coste total se acercaba a los 4.800 millones, más del doble de lo que se había proyectado. Los retrasos fueron igual de llamativos. La apertura estaba prevista para octubre de 1993, pero distintos problemas técnicos y complicaciones adicionales obligaron a posponerla una y otra vez. Finalmente, el aeropuerto abrió sus puertas en febrero de 1995, con 16 meses de retraso respecto a la fecha prevista. El sistema de equipaje automatizado se abandonó y pasó a la historia como uno de los fracasos tecnológicos más sonados del proyecto. Eso es lo que se cuenta de forma oficial. Pero la pregunta sigue ahí, ¿y por qué se alargó tanto la construcción? Y aún más, si ya se sabía que el sistema de equipajes no ofrecía garantías, ¿por qué se insistió durante tanto tiempo en desarrollarlo para luego descartarlo? ¿No habría algo más detrás de unas decisiones que, a simple vista, parecen ilógicas? Jesse Ventura es una de las figuras que más han impulsado la teoría de que la masonería estaría detrás de varios de los enigmas del Aeropuerto Internacional de Denver. Presentador del programa de televisión Conspiracy Theory with Jesse Ventura, ha dedicado episodios completos a analizar las historias que rodean al aeropuerto, incluidos los posibles vínculos con sociedades secretas. En uno de esos episodios, Ventura recorre las instalaciones, examina símbolos, habla con empleados y plantea una tesis inquietante. Además de fijarse en la placa de granito, relaciona el aeropuerto con la idea de un nuevo orden mundial, una élite de poder que buscaría instaurar un gobierno único para toda la humanidad. Según esta visión, ese grupo de élite querría controlar todas las esferas de la vida.
Para ello, necesitaría un lugar seguro donde reunirse, coordinar sus decisiones y asegurarse de sobrevivir a cualquier crisis global. El Aeropuerto Internacional de Denver encajaría a la perfección en ese esquema. Ventura sostiene que el enorme sobrecoste y la lentitud de las obras se explican por la construcción, en secreto, de una red de túneles bajo el aeropuerto. Esa red incluiría centros de mando, refugios y pasadizos para desplazar discretamente a las personas más poderosas del planeta. Se habla de hasta 6 niveles subterráneos, unidos por corredores complejos, que podrían servir tanto de búnker de emergencia como de base de operaciones oculta. Si miramos el mapa, vemos que Denver está cerca de instalaciones militares importantes y de grandes contratistas de defensa. Allí se encuentran, por ejemplo, bases avanzadas de la Fuerza Aérea y sedes corporativas de empresas como Lockheed Martin o Boeing. La presencia de estas entidades lleva a muchos a sospechar que los túneles podrían conectar el aeropuerto con otros puntos estratégicos. En un escenario de guerra nuclear o de desastre global, esos espacios subterráneos funcionarían como refugio para líderes políticos, financieros y militares. Según la narrativa conspirativa, desde allí dirigirían el mundo posterior al colapso. Parte de esta visión se proyecta también en las obras de arte expuestas en el propio aeropuerto. Una de las más comentadas se titula Los niños del sueño de la paz mundial. En ella se ve a un soldado armado con espada y fusil mientras grupos de niños asustados aparecen entre ruinas y banderas. El autor, Leo Tanguma, explica que el mural simboliza la unión de las naciones tras una gran catástrofe. Los niños dormidos entre los restos de la guerra, el asesino de la paloma de la paz, después, el renacer de la esperanza en un mundo mejor. El mensaje declarado es humanista y pacifista. Pero la estética del cuadro es dura. El colorido no suaviza la violencia representada. Armas, destrucción, escenas inquietantes. En cierto modo, transmite una sensación similar de incomodidad a la que provoca Lucifer. Los defensores de las teorías de la conspiración ven en este mural una prueba más del supuesto programa del nuevo orden mundial. Interpretan la obra como una especie de guión visual de lo que esa élite querría provocar y controlar. Y, aun así, este no es el último detalle inquietante. Si cambiamos de perspectiva y observamos el aeropuerto desde el aire, llama la atención la disposición de las pistas. Muchas personas han señalado que, en conjunto, recuerdan a una esvástica. La esvástica, en su origen, aparece en muchas culturas como símbolo de prosperidad, buena suerte y armonía. Sin embargo, desde que el régimen nazi la adoptó como emblema, ha quedado asociada a crímenes de guerra, genocidio y dictadura. Que las pistas de un aeropuerto moderno se distribuyan de una forma que algunos interpretan como similar a ese símbolo ha disparado todas las alarmas en los círculos conspirativos. Para muchos, no se trataría de una mera coincidencia. Sería un guiño oculto a ideologías autoritarias o a grupos secretos. Y una vez más, el nombre que más se repite en estas teorías es el de la masonería. Algunos llegan incluso más lejos y sostienen que la propia forma del aeropuerto es una declaración de poder, un mensaje cifrado sobre quién controla realmente la infraestructura. Según ellos, Denver no sería solo un aeropuerto, sino un nodo clave dentro de una red de control global. Todas estas conjeturas han multiplicado el interés del público. Las historias sobre la masonería en Denver siguen circulando y se renuevan con el tiempo. Sin embargo, las autoridades del aeropuerto y muchos investigadores han rechazado estas teorías una y otra vez. Insisten en que los símbolos y los diseños del edificio responden únicamente a criterios artísticos y funcionales. Para contrarrestar los rumores, el propio aeropuerto ha organizado visitas guiadas y ha permitido la entrada de cámaras en determinadas zonas, señaladas como sospechosas, con la intención de demostrar que no hay nada oculto. Aún así, los argumentos oficiales no convencen a todo el mundo. Los medios de comunicación tradicionales han tratado el tema en varias ocasiones. Artículos, reportajes y columnas han analizado los rumores e intentado desmontar los mitos que rodean al aeropuerto. Periódicos como The Denver Post o The New York Times han publicado investigaciones en las que explican las obras de arte, el diseño de las pistas y la historia del proyecto desde un punto de vista racional. Aún así, la fascinación por la posible conexión entre el aeropuerto y la masonería se mantiene.
No hay pruebas sólidas de que una logia secreta haya financiado o controlado Denver, pero los relatos continúan y siguen captando la atención del público. Más allá de las teorías en torno a la masonería, al supuesto nuevo orden mundial y a las obras de arte inquietantes, hay quien sostiene que el misterio de Denver está ligado a algo todavía más extraordinario. Según otra línea de especulación, el aeropuerto sería el centro de actividades relacionadas con seres que no pertenecen a la Tierra. Puede sonar absurdo o fantasioso, pero la idea de que extraterrestres se ocultan bajo el aeropuerto de Denver ha ganado muchos adeptos. Volvamos a la teoría de los túneles secretos bajo las instalaciones. Si se descarta el papel protagonista de la masonería, algunos se inclinan por una explicación aún más radical. Esos túneles y estructuras subterráneas formarían parte de una red destinada a albergar tecnología o vida no humana. Bajo el suelo de Denver existirían zonas completamente vedadas a la mayoría de la población. Quienes defienden esta postura aseguran que la construcción de los túneles se llevó a cabo bajo normas estrictísimas de confidencialidad. En teoría, no estarían pensados para el uso civil, sino para proyectos especiales. El hecho de que el coste y la duración de las obras se disparasen por encima de lo previsto se interpreta, en estos círculos, como una prueba indirecta de que se levantó algo más que un simple aeropuerto. Algún tipo de infraestructura oculta, ligada a intereses que van más allá de la aviación comercial. Las coordenadas del Aeropuerto Internacional de Denver se sitúan aproximadamente en 104 grados, 44 minutos 30 segundos de longitud oeste y 40 grados 36 minutos 10 segundos de latitud norte. En la película Encuentros en la tercera fase, dirigida por Steven Spielberg, se utiliza un conjunto de coordenadas que muchos han querido relacionar con esta ubicación. Es una coincidencia que los más creyentes consideran significativa. Además, a unos 1000 kilómetros de Denver se encuentra la famosa Área 51, una base militar cargada de historias sobre avistamientos de ovnis y supuestos contactos con seres de otros mundos. Aunque la distancia es considerable, eso no frena a quienes sostienen que ambas instalaciones estarían conectadas dentro de un mismo entramado. Según esta narrativa, la red de túneles bajo el aeropuerto no serviría solo para transportar equipajes o suministros. Formaría parte de un sistema mucho más amplio, usado para mover discretamente tecnología experimental o incluso visitantes de otros planetas. El aeropuerto, de este modo, estaría vinculado a bases militares y centros de investigación sobre ovnis mediante rutas subterráneas, altamente confidenciales. Es posible, según esta teoría, que bajo Denver se almacenen artefactos extraños o se lleven a cabo experimentos con vida extraterrestre. Algunos aseguran que ciertos seres no humanos estarían retenidos allí o incluso colaborando con científicos humanos en proyectos conjuntos, todo ello bajo el más absoluto secreto de Estado. Los defensores de esta teoría señalan, de nuevo, los sobrecostes y los retrasos de la construcción como indicios de actividades que no encajan en el relato oficial. Y añaden un elemento más, los testimonios de supuestos testigos. Determinados vecinos de la zona y algunos pasajeros afirman haber visto objetos voladores no identificados en el cielo sobre el aeropuerto o en sus alrededores. Describen aparatos con formas extrañas, luces que se mueven de manera poco habitual, trayectorias imposibles para un avión comercial. En algunos casos se habla de estructuras metálicas con forma de disco o de triángulo. Se destaca, sobre todo, que se desplazan a gran velocidad y sin emitir ruido perceptible, algo que no encaja con la tecnología aeronáutica convencional. Además de los ovnis, se han descrito fenómenos luminosos y sonoros. Hay quienes aseguran haber visto columnas de luz inexplicables en la noche, cambiando de color y desplazándose rápidamente por el cielo. Otros relatos mencionan ruidos subterráneos, zumbidos persistentes o sonidos de motores que no se corresponden con la actividad normal en superficie. A todo ello se suman incidentes electrónicos, interferencias en radios, problemas inexplicables en ordenadores o en sistemas de comunicación en las inmediaciones del aeropuerto. Para quienes creen en estas cosas, todos esos detalles refuerzan la idea de que en torno a Denver se están probando tecnologías no convencionales o de que hay presencia de entidades de otro mundo. La teoría se amplía todavía más cuando aparece en escena otro lugar polémico, la base de Dulce. A una distancia aproximada de 1000 kilómetros del aeropuerto, en la frontera entre Colorado y Nuevo México,
Dulce es protagonista de numerosos relatos sobre colaboración entre militares y seres extraterrestres. John Lear, investigador del fenómeno OVNI, afirma haber reunido indicios de la existencia de un complejo subterráneo de varios niveles en esa zona. Describe una estructura de hasta 7 plantas bajo tierra, donde habrían convivido, o al menos coincidido, distintas especies no humanas con personal terrestre. Según algunos testimonios, los aparatos electrónicos dejan de funcionar o sufren anomalías al acercarse al área, algo que también se ha llegado a decir del entorno del aeropuerto de Denver. Las similitudes entre estas historias hacen que muchos hablen de una red de cooperación entre 3 puntos clave: Denver, el Área 51 y Dulce. Esa red se articularía mediante túneles y vehículos diseñados para permanecer siempre en secreto. El objetivo principal sería ocultar al público la existencia de ovnis y de seres procedentes de otros lugares del universo. Denver, por su tamaño y su intenso tráfico de personas, serviría como cortina ideal para estas operaciones. A pesar de todo, igual que ocurre con las teorías sobre la masonería, no existen pruebas verificables de que estas bases subterráneas alberguen tecnología extraterrestre. Con todo, el tema sigue cautivando a quienes se sienten atraídos por lo paranormal y los enigmas sin resolver. Que un aeropuerto tenga infraestructuras subterráneas o túneles no es, en sí mismo, algo extraño. Las grandes instalaciones de este tipo necesitan redes complejas para el mantenimiento, el transporte interno, la seguridad o el suministro de servicios básicos. Eso significa que no es imprescindible recurrir a sociedades secretas o a tramas extraterrestres para explicar la presencia de zonas subterráneas o sistemas técnicos avanzados. El hecho de que haya pocas pruebas firmes y aún así, mucha gente crea en estas teorías revela un rasgo muy humano: la tendencia a sentirse atraídos por lo desconocido y por los relatos conspirativos. En el caso de Denver, el tamaño del aeropuerto, su diseño moderno y su entorno artístico crean un escenario perfecto para que surjan sospechas. Esa combinación de monumentalidad y simbolismo alimenta la imaginación. Uno de los factores que más han impulsado estas teorías es, precisamente, el arte que se exhibe en el aeropuerto. Desde una perspectiva personal, interpretar estas obras únicamente en clave negativa o siniestra resulta injusto. El arte es un medio de expresión, una forma de plasmar ideas, emociones, críticas o esperanzas. A menudo es ambiguo, y cada persona lo interpreta a su manera. Mustang, el enorme caballo azul frente a la entrada, puede percibirse como una pieza majestuosa y llena de energía. Para otras personas, en cambio, resulta intimidante. Esa dualidad depende por completo de la mirada de cada uno. Lo mismo ocurre con los murales del interior. Pueden leerse como advertencias, como metáforas de la guerra y la paz o simplemente como ejercicios expresivos. La expansión de las redes sociales y de las plataformas digitales ha amplificado todas estas lecturas. Hoy en día, cualquier imagen puede recortarse, manipularse o sacarse de contexto. Un vídeo o una fotografía se difunden sin la explicación original y en cuestión de horas, se convierten en prueba de algo que quizá nunca existió. En Internet abundan los canales dedicados a misterios y conspiraciones. Vídeos, artículos y comentarios se repiten y comparten una y otra vez. Cuando un dato, por dudoso que sea, se repite miles de veces, muchas personas acaban asumiéndolo como cierto. Se crea así un círculo vicioso en el que la línea entre realidad y ficción se vuelve cada vez más difusa. Las teorías de la conspiración pueden ser entretenidas y estimular la imaginación. Sin embargo, también tienen un lado oscuro. Creer en ellas sin evidencias puede generar miedo, ansiedad o una desconfianza injustificada hacia instituciones y autoridades. En el caso del aeropuerto de Denver, estas narrativas pueden llegar a eclipsar sus logros reales. Se corre el riesgo de perder de vista la innovación tecnológica, la eficiencia operativa, el valor cultural de su arte público y su impacto en la economía regional y global. En resumen, aunque las historias sobre Denver pueden entenderse como un fenómeno cultural interesante, no deberían aceptarse como verdades sin pruebas sólidas. En lugar de dejarnos arrastrar por expectativas fantasiosas, quizás sea más sensato observar el aeropuerto con una perspectiva equilibrada, combinando espíritu crítico y curiosidad. Después de todo, la gran pregunta sigue siendo la misma.
¿Oculta realmente el Aeropuerto Internacional de Denver algún secreto profundo? Ese caballo azul gigantesco, las obras de arte inquietantes o la supuesta red de túneles subterráneos esconden de verdad una conspiración? Esas preguntas reflejan la fascinación humana ante las grandes construcciones, sobre todo cuando son modernas, complejas y cargadas de simbolismo. Las teorías que rodean al aeropuerto han creado una especie de capa de misterio sobre una de las infraestructuras más avanzadas del país. ¿Utiliza la masonería este lugar como refugio, como demostración de poder o como pieza dentro de un plan global? Su posición estratégica lo convierte en base para operaciones secretas relacionadas con ovnis y seres de otros mundos. Las historias que circulan pueden distorsionar la frontera entre lo real y lo imaginado. Pero la existencia del aeropuerto, su funcionamiento diario y su impacto económico y tecnológico son hechos plenamente verificables. Denver sigue siendo un símbolo de desarrollo y creatividad en la aviación. Un ejemplo del esfuerzo humano por conectar el planeta y mirar hacia el futuro. Y quizá, precisamente por eso, por esa mezcla de realidad tangible y misterio alimentado por la imaginación, el aeropuerto continuará atrayendo tanto a viajeros como a curiosos. Las historias, los enigmas y las dudas seguirán formando parte de su identidad. Y, año tras año, miles de personas llegarán allí no solo para embarcar en un vuelo, sino también para sentir de cerca ese extraño equilibrio entre progreso y leyenda.